Desde el principio de las protestas en apoyo a la Reserva Indio Maíz, los jóvenes Marlon Fonseca, Hansel Vázquez y Rodrigo Espinosa se involucraron en la lucha cívica. Unos meses más tarde, en octubre del año pasado, los jóvenes estaban siendo declarados culpables bajo los delitos de terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, uso de armas restringidas y señalados de ser los responsables de la quema de Radio Ya. Hansel y yo nos conocemos desde hace ya más de 10 años. Fuimos compañeros de universidad, de clase. Y una de las cosas que siempre nos ha gustado es el ámbito de la política. En la parte, digamos, de nuestra carrera como periodistas, siempre nos gustó ese tema y era una de las cosas pues que mucho pues nos apasionaba en nuestro aprendizaje. Y en el transcurso del 2018 vimos la situación y no nos comportamos indiferentes ante lo que estábamos viendo. Y una de las cosas que nos hizo activarnos fue de que estaba el incendio en el Indio Maíz y empezamos a participar de los plantones. Luego la explosión, el estallido social que fue por lo del INS, pues nosotros continuamos y de cierto modo pues nos metimos de lleno en esto, dejando a un lado nuestra agencia publicitaria, y eso pues hizo de que en adelante nos estuviéramos prácticamente a pleno tiempo, día y noche en la lucha. Después de la universidad decidimos montar una agencia publicitaria con otro amigo, y eso fue un proyecto que veníamos haciendo desde que iniciamos la universidad y nos conocimos. Teníamos planes de hacer algo muy diferente y eso fue, digamos, el producto, el resultado, mejor dicho, de lo que teníamos en nuestras ideas. Y luego de eso, incluso pues esas habilidades y de lo que teníamos, los recursos, los ocupamos para producir algunas cosas pues relacionadas a la lucha, fotografías, algunos videos. Empezamos a utilizar las redes sociales para las denuncias y fue, digamos, que el conocimiento lo empezamos a emplear en la lucha. Cuando comenzaron las protestas por el incendio forestal en Indio Maíz, bueno, pues decidimos, no podemos ser apáticos a esto, tenemos que integrarnos, tenemos que ir y exigir de que hagan algo para controlar ese incendio que estaba destruyendo una de las reservas más importantes del país. Salimos con nuestras cámaras, con nuestros equipos, con nuestras luces, me acuerdo, y fuimos a protestar también frente a la UCA, la primera manifestación que había del Indio Maíz. Luego se da la reforma Lins y cuando el gobierno la anuncia, crea el estallido social. Al ver, ya estábamos dentro de las protestas nosotros, y al ver que comienzan a matar jóvenes el 19 de abril, es cuando nosotros decidimos en ese momento entrar de lleno. En realidad no lo planificamos, como nada se planificó, fue algo fortuito, pero decidimos en ese momento insertarnos dentro de la lucha y dedicarnos a tiempo completo a ella. Fue también ayudando y cooperando a todos los chavalos que estaban protestando por esto, a todos los muchachos estudiantes. Al ver de que comenzaron a asesinarlos y comenzaron a dispararle, entonces decidimos entrar dentro de la lucha. Como nicaragüenses, como personas y sobre todo como periodistas, el sentimiento humano te llena, te atrapa y no podés ser apático ante una necesidad social de este tipo. Sobre todo con un gobierno que decidió abrir fuego en contra de muchachos estudiantes. Luego de esto, en toda esta ayuda que intentamos llevar a los chavalos universitarios, conocimos la UPOLI y de ahí conocimos a los chavalos atrincherados que estaban adentro, y fue cuando conocimos a Rodrigo Espinosa, que era el líder universitario en ese momento. Ya se conocían desde antes, pero y se involucraron de esta manera, o sea, viendo desde Indio Maíz la injusticia y lo demás. Pero vos, ¿cómo te integraste? ¿Cómo llegas a la UPOLI? Bueno, también cuando surgió lo de Indio Maíz, yo me iba a integrar de otra forma, pero iba a ocupar uno de mis talentos para protestar. Y yo tenía un proyecto musical con los demás compañeros de clase que tenía yo en la universidad. Íbamos a formar un grupo también llamado Indio Maíz, que iba a ser contra la corrupción, canciones de protesta. Tanto así que íbamos a ocupar las máscaras de los personajes políticos de aquí para demostrar cómo era la corrupción. Pero después surgió el estallido de la reforma social y como universitarios fuimos a la convocatoria de defender nuestros recintos después de lo que pasó con la UCA. Cuando fuimos, no nos
creíamos lo que iba a pasar después, de la gran represión que sufrimos, ver a los demás morir, los demás heridos. Fue que pasamos del RUPAP, pasamos para la UNI, y de la UNI terminamos en Lupoli, que fue cuando yo me quedé finalmente en Lupoli, y luego me convertí en uno de los dirigentes de Lupoli. Y fue cuando, por medio de otra persona, también los conocí a ellos, los llamé, los invité para que nos ayudaran ellos también en temas de comunicación y en lo demás. Y fue cuando de forma yo también los invité que formaran parte de Lupoli, donde también quedaron atrincherados con nosotros. Hoy, a un año desde su detención, relatan lo vivido antes y durante el tiempo que estuvieron encarcelados. Respaldar con víveres a los atrincherados de las otras universidades fue el motivo por el cual inician las acusaciones en sus contras. Por empezar, la quema de la radio ya la vimos por la televisión, pero también recuerdo que hubo un llamado de auxilio de los chavalos que estaban intentando defender su recinto universitario en la UNI. Al primero que llamaron fue a Rodrigo, ya que él, de hecho él es estudiante de la UNI, aunque el gobierno haya destruido sus expedientes y no lo dejen seguir estudiando, él sigue siendo un estudiante universitario de la UNI por derecho. Y me acuerdo que lo llamaron, los chavalos que lo conocían, y me dicen, mira, tenemos que ir a entregar suministros ahí, los chavalos están sin comida, están sin agua, están sin nada de medicamentos, entonces hay que ir a apoyarlos. Entonces yo le dije, ok, pues está bien, le digo, hay que mandarlo. Y él se movió a dejar esos insumos médicos y alimentos y agua, porque los muchachos no podían salir porque estaban asediados por turbas afines al gobierno y por la Policía Nacional. Cuando él va a entregar, le toman una foto en una camioneta, pero él va hacia la UNI, no hacia Radio Ya. Entrega los insumos médicos y nosotros lo encontramos en otro punto y nos vamos del lugar, porque la verdad es que había demasiado asedio policial. Al tomar esa foto, inmediatamente en la estrategia ridícula de comunicaciones y propaganda, e intentando criminalizar los hechos de protesta pacífica, el gobierno ocupa ese recurso para luego mostrarlo como prueba y decir que Rodrigo había quemado la Radio Ya. Y como nosotros siempre estábamos con él, entonces también nos inculpan, pues. Pero ¿Cómo lo detienen a ustedes? Bueno, esa tarde que nos detuvieron fue un 11 de julio del 2018. Íbamos en rumbo hacia Monimbo, llevábamos unos víveres y llevábamos algunas cosas de medicamentos y también llevábamos un apoyo que iba a ser entregado a Yubran. Y entonces en ese momento que nosotros íbamos circulando por la carretera vieja, el camino viejo de Nindirí hacia Masaya, fuimos interceptados por una camioneta particular y personas encapuchadas, como conocidas pues, por la mayoría como paramilitares. En el momento nos encañonaron, nos obligaron a bajar del vehículo y pues nerviosismo en los tres. No nos esperábamos eso, pues no andábamos haciendo ningún delito. Y pues después de eso nos montaron a la camioneta y nos trasladaron a la estación de Nindirí. Nos estuvieron interrogando y golpeando. Incluso nos amenazaron de llevarnos al Coyote para seguirnos torturando y de lanzarnos al volcán Masaya. Esas palabras son las que siempre recuerdo que a Hansel fue que se las repitieron una y otra vez. Y en mi caso, pues, sufrí de un golpe que incluso me volé como 4 meses sintiendo dolor cuando estaba en la modelo. Pero realmente todavía la pesadilla fue cuando llegamos al Chipote. Se imaginan pues todas tantas historias que escuchamos del Chipote desde antes. Y ahí íbamos con la idea de que nos iban a arrancar las uñas, de que nos iban a golpear y entonces es traumático. Más que todo el golpe psicológico que nos dio esa situación, pues creo que fue muy duro. Y luego pues estar en un espacio reducido y en mi caso pues que padecía de claustrofobia. Realmente logré superarlo en ese momento, pero no fue tan fácil. Además de la tortura psicológica, ¿lo torturaron de alguna otra manera física? Bueno, yo te podría decir que en mi caso no fui golpeado en el Chipote, pero sí en Nindirí. Y luego en el sistema penitenciario de Tipitapa fui muy golpeado cuando murió don Edimonte. Incluso me rajaron la cabeza y aún sigo con dolores en mis costillas por un golpe que me dieron. Fui brutalmente golpeado ese día. Creo que la visita de la CIDH al Chipote en los días previos a nuestra captura
fue fundamental para que no nos hicieran tanto daño dentro del chipote. Cuando fuimos capturados en la estación de Nindirí, sí fuimos golpeados hasta el cansancio. Sin embargo, una vez que se aburrieron de golpearnos y llegó Avellán, dijo, ya no los golpeen, que la orden es que van a proceso. Entonces, como sabían que públicamente tenían que presentarnos y que ya no iban a tener la oportunidad de torturarnos, de hecho la frase que usó Avellán fue al jefe de los paramilitares, el señor más adulto, le dijo, salado pescado, le dice, esta noche no hay cena, le dice, van a proceso. Eso es la orden clara de que ya dejarlos de maltratar, porque en algún momento los tenemos que presentar públicamente y no pueden ir tan destruidos. Luego nos trasladan al chipote y dentro del chipote, creo pues en el caso de Marlon y mío, no nos siguieron tocando ni golpeando, por lo menos no de manera tan brutal, porque tenían que presentarnos en los pocos días, ver qué pruebas recogían para presentarnos a los juzgados. En el caso de Rodrigo sí, porque como era un líder universitario y querían criminalizar todo esto, creo que a fuerza quisieron sacarle lo que se supone que él sabía, pero creo que él puede hablar más claro de esa experiencia. Me sacaron de último de la celda preventiva, después me llevaron al interrogatorio, me tuvieron toda la madrugada ahí, no hubieron frutos hasta que me metieron a la celda, me mandaron hasta allá al Foldo, casi por el Caracol. Y cada vez que me sacaban interrogatorio siempre me preguntaban lo mismo de la radio ya de que si yo estuve ahí, siempre les decía que no, me truquearon y todo, hasta que un día me ponen la foto donde salgo en la misma camioneta. Y yo todavía le digo, ese soy yo. Y de colmo me vuelven a garrotear los maes. Hasta que los maes dicen, ajá, sí que no sos vos ahora. Pero como no está en la radio ya no sigo diciendo nada. Pasaron tanto tiempo intentándome sacar los 500 nombres de las 500 personas que estaba dirigiendo yo ahí supuestamente. Y nunca le dieron fruto. Me hicieron un corte en el dedo pulgar izquierdo. En la misma celda, que creo que todavía quedó llena de sangre porque ni limpian ahí. Hasta que me mandaron para la Modelo, ahí me mandaron después a la 300. En la 300 me hicieron cortarme el pelo a la fuerza, que hasta con la misma máquina me habían cortado en el cráneo. Me quitaron todo, me dejaron solo desnudo en boxer y así pasé más de 3 meses en la celda de la 300. Una vez capturados y trasladados al sistema penitenciario, Rodrigo fue reubicado a las celdas de máxima seguridad, momento en que la zozobra se apoderó de los 3 amigos por no saber cuál sería su destino. Bueno, primero que nada fue de manera sorpresiva, pues nunca nos esperamos que lo llevaran a otro lugar. Imaginamos que íbamos a estar juntos porque cuando llegamos nos dejaron en el mismo lugar, pero luego lo llegaron a sacar y como ya había, digamos, una historia de la 300 en nuestra cabeza de que era el lugar más peligroso, donde estaban los más peligrosos, entonces nosotros nos preocupamos más porque dijimos, Rodrigo es un buen chavalo como para que vaya a ese lugar, no se lo merece. Incluso no merecíamos estar ahí, pues, porque no hemos hecho ningún delito. Pero aún fue más preocupante saber de que Rodrigo iba a un lugar tan feo, porque nos contaban historias algunas personas que ya quizás habían tenido experiencia de estar en la Modelo, y eso nos preocupaba mucho. Y el no saber de él, el aislamiento total, las visitas cada 21 días. Entonces pasamos 21 días esperando a saber de Rodrigo. Y aún así no pudimos porque a él le prolongaron más todavía la visita, creo que a 1 mes. Entonces, a 3 meses. Imagínate, entonces no sabíamos nada de él y estábamos muy preocupados. Y entonces entre esa intriga, incluso fueron llevándose a más personas de ahí, del módulo donde estábamos. Y era un poco traumático ver un traslado porque escuchábamos una buceta a medianoche que sonaba tan fuerte y te despertaba. O sea, estabas medio dormido y escuchabas el gran ruidaje de un Vans de esos que hay ahí en el penal. Y entonces mirábamos llegar a un montón de funcionarios. Y era exagerado, o sea, para trasladar a una persona llegaban hasta 25, 30 funcionarios y entonces era exageración de fuerzas para mover a una persona que no era ni peligrosa. Y llevaban grilletes, llevaban chachas, entonces te llevaban encadenado como que fuera un esclavo. Y eso era muy doloroso para nosotros, nos fue muy traumático. En las noches cuando escuchábamos una chacha que la estaban cerrando o abriendo porque lo hacían a propósito los guardias,
te ponías nervioso porque alguien se va a ir para la 300. Entonces eran bastante el pánico que teníamos todas las noches que se lograba escuchar algo así. Cuando ustedes los liberan, ustedes, me imagino, o sea, en parte de su reacción de incredulidad al momento de que les dicen que van libres, pero ¿vuelven a reencontrarse con Rodrigo ese mismo día ya dentro del sistema o afuera? No fue posible en ese momento. Hansel y yo sí salimos de primero el 10 de junio. Y pues yo me venía triste al saber que Rodrigo se quedaba y no sabíamos si iba a haber salida pronto. Y entonces pues esa incertidumbre me preocupó mucho, pues porque si andábamos juntos afuera y sabía que Rodrigo no había hecho nada, entonces yo me sentía mal el salir y que Rodrigo se quedara. Pero pues fue un motivo de alegría en la madrugada del siguiente día, pues alguien me avisó de que habían salido más personas y encendí el televisor y lo primero que vi es que estaban ahí saliendo y me di cuenta que Rodrigo estaba ahí también en la lista, entonces me alegré mucho. Cuando íbamos en Abuceta, bueno, Marlon es de Carazo, yo soy de Managua. Cuando llegan primero que nada al módulo, ya habían, ¿cuántos viajes? Como 5 viajes, 5 salidas, ¿verdad? Porque nos sacaron de parte en parte. Entonces me acuerdo que de un módulo donde habíamos 200 personas, solo quedábamos 5. Y ya decíamos, ya no nos vamos, aquí nos van a dejar. Y quedamos viendo todos los camarotes desolados en las noches. Era triste, ¿no? Y dijimos, ya nos quedamos. ¿Quién sabe qué más va a negociar el trompudo? Y después tal vez, y solo tal vez nos saquen. Pero muy posiblemente aquí tengamos que pasar unos 6 meses, un año más, tal vez más. No sabemos si se peora la situación. Pero cuando nos llaman en la madrugada del 10 de junio, y lo primero que dicen, leen 2 nombres, después viene el mío y después el de Marlon. Nos quedamos viendo con cara de hombre, mentira. Se están burlando de nosotros. Entonces me queda viendo el guarda, el carcelario, y me dice, apúrate, no te quieres ir, me dice. Voy, alisto mis cosas, pero miro que hay otros compañeros que no van a salir, que aún se van a quedar. Eso me genera tristeza, me regreso donde el guarda de nuevo, y los otros le digo, y me dice, cálmate, me dice, también se van a ir, pero no hoy, pero se van a ir, me dice, cálmate, me dice. Entonces voy, alisto mis cosas con Marlon, nos despedimos de todos los chavalos, regalamos las cosas que teníamos porque no sabíamos cuánto más tiempo iban a estar. Y cuando salgo al lugar donde te revisan y te visten, pues para que ya salgas libre, comenzamos a buscar a Rodrigo y no lo hallábamos por ningún lado. Y entonces me acerco donde alguien que estaba en la 300 también, estaba siendo liberado ese día, y le digo, ¿y Rodrigo? No, me dice, él se quedó todavía, me dice, pero no nos ahuevemos, ya van a salir. Entonces eso también nos volvió a llenar de más tristeza y más incertidumbre y pensar cuándo lo van a soltar. Me acuerdo cuando venía en las bucetas, lo primero que me miraba era las manos sin las chachas, sin las esposas, y no me creía eso. Y yo decía, no hombre, voy al juzgado de nuevo, es mentira, pero voy sin chachas, decía yo, y voy vestido de civil. Y cuando ya llegan a mi casa, me acuerdo que cuando no se había terminado de parar la buceta y yo me intento bajar y me dice, calmate, me dice el que no iba vigilando, ya vas a bajarte, me dice. Y se estaciona frente a mi casa y salgo rapidísimo y comienzo a golpear el portón porque yo dije, mejor me meto a la casa antes que se arrepientan, ¿verdad? y cuando ya salimos, cuando ya llegué a la casa y miré a mi mamá y hicieron firmar un papel a mi familia, pues que me estaban entregando, que me estaban recibiendo, fue como que todavía en ese punto no me lo creía. Al día siguiente ya salió Rodrigo con el otro grupo el 11 de junio, bendito Dios. ¿A vos cuando te liberan no te dicen nada o cómo es el proceso cuando te liberan a vos de máxima seguridad? Y ahí nosotros éramos los del Infiernillo. Y ya habían sacado a todos los de la 300 y a todos los del 16, ya estaban afuera. Solo faltábamos nosotros. Y nosotros ni sabíamos que había liberaciones hasta que nos llegan a la celda. Yo estaba acostado en el camarote y solo escuché la primera puerta que abren. Y dije, se va alguien. Entonces yo me tiro desde el camarote, me tiro y me voy asomando y miro que pasan de viaje y van a la celda de don Pedro Mena. Entonces en eso se vuelve a asomar el guardia, solo golpea la ventanilla y nos dice, alístense los 2. Entonces empezamos a alistarnos. Cuando ya salimos listos y todo,
miramos que todas las celdas de todos los políticos ahí en el infiernito estaban abiertas, excepto una. Solo se había quedado uno que habían dejado como común. Entonces unos dicen, ahora sí se fueron los líderes, decían los otros, los comunes. Entonces empezamos a regalar las cosas a ellos. Y ahí fue cuando se armó el último pleito. Cuando yo le estaba dando el abanico y un espejo a uno, fue cuando me quisieron agarrar la mano y que eso me la arrancan entre dos guardias. Uno que siempre llevaba mi traidor, el mae, y no me dejaron nada pasarle a los maes, solo logré coronar unas cositas. Pero los maes me sacaron de nuevo a punta de pencazo, como siempre. Y siempre cuando ya llego para que me eviten, le digo al mae del director Roberto Guevara, y vos mae, el último día y todavía me seguís turqueando, así se lo digo siempre al mae. Me dice, vos no andes buscando pleito ahorita, que ya te vas y todavía quieres irte más vergueado. Cosa que nos decían allá todos los días. Cuando nos vestimos, nos vamos todos en la buseta. Y cuando llegamos allá, nos encontramos a todos. El primero que me saluda ahí es Don Freddy. Me dice, ya se fueron primero los chavalos, solo faltaba vos, me decía el viejito. Me encontraba con la Irlanda, que fue la otra que me saludó, a Edwin, a Chinidrina, que nos saludamos y todos estábamos ahí esperando porque nos faltaban. Y los últimos que llegaron en venir fueron Yuran, Cristian y Mora. Y dijimos, cuando volteamos a ver, dijimos, a la grande, ahora sí estamos casi todos aquí, ya. Todos los que decían que eran los pesados. Entonces dijimos, ahora sí ya nos fuimos ya y todavía no lo creíamos. En ese momento se pusieron a bailar, a cantar y toda esa onda. Fue un momento inimaginable para nosotros. Ahora que están fuera del sistema penitenciario, porque, no sé, yo en lo personal prefiero evitar decir libre, pero ahora que están fuera del sistema penitenciario, ¿cuáles son sus próximos pasos para continuar en la lucha en vista de que las libertades civiles están suprimidas por parte de... Bueno, tenés razón en decir de que, pues, en realidad, pues, libertad no tenemos, porque existe el temor de que si salís a la calle con tu bandera plenamente a ejercer tus derechos, no podés. De hecho, la Constitución, pues, aquí no es respetada y menos tus derechos. Entonces, pues nos preocupa tanto esa situación de no poder nosotros expresarnos libremente como deberíamos o quisiéramos hacerlo. Y bueno, aún así, pues en nuestras mentes está el continuar. De una u otra forma hay que ingeniárselas para seguir, porque si lo dejamos esto para otra generación, ¿qué pasaría? Vamos a vivir encarcelados toda una vida como Cuba. Y no queremos eso. O sea, si nos alzamos desde el 2018 es con el fin de hacer un cambio verdadero y no estético. Queremos realmente ver que se transforme Nicaragua y que por primera vez en la historia de Nicaragua exista la democracia. Porque realmente no hemos vivido una democracia plena en nuestro país. Es más, el pueblo como no conoce qué es la democracia todavía, no la ha vivido, no la puede hacer todavía. E incluso por eso es que es, digamos, una serie de conflictos quizás entre movimientos y cosas que hay que ir mejorando y ir madurando y hay que ir creciendo. Y pues una de las formas en las que tenemos que ir aprendiendo a hacer democracia desde lo más pequeño dentro de tu familia, porque incluso en mi familia, por ejemplo, una parte tiene ideología todavía pro gobierno y otras que no, y aún así una parte de mi familia pues no respeta mis pensamientos. Entonces, desde ahí estamos viendo de cómo la democracia aún es limitada, incluso en nuestras mentes y en nuestro propio núcleo familiar. Entonces, eso es algo que tiene que ir cambiando, que tiene que ir mejorando para poder nosotros hacer un país diferente, donde todos tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y que podamos tener libre expresión. Ahora que estamos supuestamente libres, es el término correcto, o con una libertad condicionada. Salimos por una supuesta ley de amnistía, ¿no? Esta ley, además de dar impunidad a los delitos de lesa humanidad, a los delitos de terrorismo de Estado, a los asesinatos, secuestros y desapariciones por parte de un Estado, de un gobierno genocida, nos limita porque no respeta las garantías ni los derechos constitucionales. El problema
es que salimos libres de una cárcel de 4 paredes, pero venimos a estar presos dentro de un país entero que ya se ha secuestrado desde hace muchos años. Entonces, lo que nos preocupa ahora más que nada es la libertad de Nicaragua. Aún hay muchos hermanos presos dentro de la Modelo. Y sentimos que cada vez el gobierno se empeña y se ensaña más en reducir cualquier expresión, por más mínima que sea, de civismo o de manifestación pacífica. Lo que nos dice de que estamos verdaderamente secuestrados. Y me pongo a pensar que es como en la Modelo. Cantabas el himno nacional y llegaba el carcelero a golpearte con la tonfa o a gritarte que te callaras. Aquí salís a la calle, cantás el himno nacional en una esquina y llega un antimotín a golpearte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Modelo y la calle? Pareciera que ninguna. Estamos en la misma condición y el país sigue secuestrado. Y que si vamos a seguir en la lucha, aunque eso nos pueda llevar de nuevo a la cárcel, sí, estamos dispuestos a volver a cualquier lugar. Estamos dispuestos a volver a soportar lo mismo. Pero la libertad del pueblo nicaragüense es lo más importante. Y como dijo Marlon, no una libertad estética, sino una libertad genuina. Justicia genuina para todos los que dieron su vida. Nosotros dimos 1 año de cárcel. Hay gente que dio su vida y que murió y que su muerte no puede quedar impune. Entonces, viendo estas necesidades gigantescas que tiene todavía el pueblo de Nicaragua, creo que es más que un deber seguir batallando y seguir luchando para reconstruir nuestra república. Si sería necesario volver a sacrificarse, como lo han hecho ustedes por la libertad de Nicaragua, lo harían. ¿Ha valido la pena su lucha hasta este momento? Bueno, en mi caso yo te puedo decir de que sí ha valido la pena, a pesar de los temores que tenemos todavía. No significa de que ahora pues, no nos preocupa. Porque sí, y más que nos preocupe lo personal, es lo familiar. Pues nuestra familia sufre al vernos quizás seguir en esto, seguir luchando y pensar de que podamos volver al penal y estar ahí. Pues nuestra familia sufre mucho en realidad. Y eso es lo que quizás nos preocupa en ciertos momentos, pensar en ello. Y me imagino que igual la mayoría de los excarcelados vivimos esa situación, pues que quizás nosotros tenemos el ánimo de continuar, la fuerza, la fortaleza, pero a veces nos detiene un poco la familia, porque nos preocupa también que ellos estén sufriendo. Pero este sufrimiento se puede prolongar si no seguimos también. Entonces es como una paradoja. Porque no sabemos, pues, si no seguimos, vamos a peor condición. Y si seguimos, también estamos arriesgándolo todo. Entonces, es una decisión un poco dura para nosotros. No es fácil, no es sencillo. Pero tenemos esa convicción de que se puede cambiar todo y eso nos llena de valor. Recuerdo que un investigador del Chipote me dice, ya cayó Lunán y pasado mañana cae Monimbó. Perdieron, fracasaron. ¿Te das cuenta que no valió la pena? Y le digo, ustedes enseñaron su verdadero rostro. El pueblo los detesta. Jamás van a volver a ganar por el voto popular. Y el pueblo se quitó la venda de los ojos. Ustedes perdieron. Y sí valió la pena. Y sigue valiendo la pena la lucha. Y no podemos detenernos, no ahora. Porque no solo está en juego nuestra libertad personal, sino la vida de un pueblo entero. Y tenemos que llegar hasta el final, hasta vencer a la dictadura Ortega Murillo. Ofrendamos la libertad por bastante tiempo, casi 1 año. Y estuve arriesgando toda mi vida en todo esto. Cada minuto, cada segundo yo sé que vale la pena. Y valdrá aún más la pena después de que este país sea libre. Cada pizca de democracia y justicia que hay aquí, ofrendada por nuestro esfuerzo, nuestra lucha, por nuestras vidas, las vidas de los demás, nuestra libertad, para encontrar esa verdadera paz. Cada día, siendo anciano o muerto, se recordará que valió la pena. Para todo el pueblo valdrá la pena.